Hola, buenas tardes. Mi nombre es Amadís Aarón Sánchez Castillo. Mi número de matrícula es el 200-152-51. El nombre del reto es el reto 5. ¿Qué reglas se rompen? El módulo es Derechos Humanos de la licenciatura en Derecho con el nombre de asesor Rolando Guevara Martínez. Y la película que elegí para analizar es La lista de Schindler. Pues bien, esta película me di cuenta que hace una referencia al artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se establece que cualquier persona tiene derecho a todos los derechos y a las libertades de la declaración independientemente de su religión. Y también defiende el derecho a la vida y a la libertad en su artículo tercero, a no ser sometidos a esclavitud en el artículo 4 y a tratados crueles o inhumanos en el artículo 5. Entonces, pues ahí es como podemos ver las reglas que se están rompiendo, ya que están violentando los derechos básicos y universales que esta declaración tiene. También es interesante ver cómo es que de acuerdo a derecho podemos ver que hay una explotación privada de los prisioneros en los campos de concentración. Se reglamentó que las empresas privadas que quisiesen utilizar mano de obra de los campos podían solicitarlo a la inspección de los campos y la SS examinaban las condiciones de alojamiento y seguridad para evitar fugas y daban el visto bueno. Los empresarios podían por sí mismos elegir el personal en el campo de concentración y dicho personal era enviado a un destacamento que se situaba en las proximidades de la empresa. Por cada trabajador debían las empresas ingresar entre 6 y 8 marcos al día en las cuentas de la SS, por supuestos pagos a los trabajadores que obviamente ellos no cobraban. Su régimen era de esclavitud. De este régimen se beneficiaron empresas como Siemens, Daimler-Benz, Krupp, Volkswagen, Nord, IG, Farben, Daimler Nobel, BMW, entre otras, hasta la misma Ford, empresas americanas. Es así como las instalaciones de IG Farben en las proximidades de Auschwitz Monowitz trabajaban 35.000 prisioneros entre 1941 y 1944. La expectativa de vida de los prisioneros explotados en dichas instalaciones de la IG Farben era de entre 3 y 4 meses. Era bastante deplorable y una muy mala de calidad de vida que tenían ahí. Los territorios que se mencionan aquí en el campo de Plaslow en la película fue el primero en 1942 en un campo de trabajos forzados y luego desde enero de 1944 se llamó un campo de concentración y estaba situado a 10 kilómetros de la ciudad de Cracovia y se levantó en el emplazamiento de un antiguo cementerio judío. La capilla cercana al cementerio fue convertida por los alemanes en un establo. El campo alcanzó su mayor extensión con 81 hectáreas y en 1944 lo rodeaba una doble alambrada electrificada de 4 kilómetros. Tenía distintas secciones y en una parte estaba la zona de residencia del personal de vigilancia y en otras secciones estaban las fábricas y los barracones. La zona de barracones se dividía en una sección para hombres y en otra para mujeres. Había prisioneros judíos y polacos, pero se hallaban separados. El campo llegó a tener unos 23.000 prisioneros a mediados de 1944, de los que en esa fecha unos 8.000 eran judíos húngaros. También otro de los sitios de los cuales se menciona en la película fue el gueto de Cracovia. Cracovia fue ocupada por el ejército alemán el 6 de septiembre de 1939. Los nazis nombraban a un consejo judío y poco después comenzaba el terror en el barrio judío. El 3 de marzo de 1941 se ordenaba la organización de un gueto al sur de la ciudad. El gueto se aísla con muros y alambrados. En él llegaron a vivir 19.000 judíos en un espacio de 600 por 400 metros. A principios de 1942, las SS detienen a líderes intelectuales del gueto y los deportan a Auschwitz. En mayo de ese año comenzaron las deportaciones masivas a los campos de exterminio y entrenamiento de las SS. Los mataban a más de 1.000 judíos en el gueto en el mismo día. Después de esto podemos darnos cuenta que empieza una maquinaria cuando se termina esta guerra y se termina pues que se acaba con el con el terror de los nazis, comienzan los juicios de Nuremberg y ahí es donde entra el Tribunal Penal Internacional.
El 20 de noviembre de 1945 comenzó en Nuremberg el proceso contra 21 de los más importantes dirigentes del nazismo, muertos por suicidio en los instantes finales de la guerra de Hitler y Goebbels. En el banquillo se sentaban, entre otros, Göring, Hess, Van Rovanpert, Kaltenbrunner, Rosenberg, Frank Dönitz y Van Papen. Acusados también eran de la ausencia de Martin Bormann, que nunca más se supo después de que se acabó la guerra de esta persona. También se juzgaba a 6 organizaciones o grupos: el gobierno, la dirección del partido nazi, la policía secreta, la Gestapo, las SS, las SA y el mando supremo del ejército. Hay una famosa recreación cinematográfica de este juicio en la película de S. Kramer de Judgment at Nuremberg, exhibida en España con el título de Vencedores o Vencidos. El juicio finalizó con la condena a muerte por ahorcamiento de Göring, von Riedenberg, Keitel, Kaltenbrunner, Rosenberg, Frank, Frick, Streicher, Saukel, Jodl, Seyss-Inquart, Bormann, y a cadena perpetua a Hens, Funk y Rieder. Penas limitadas de cárcel se decretaron para Speer de 20 años, Dönitz de 10 años y von Schirach de 20 años. Y muchos más fueron absueltos. Estos juicios pues dieron lugar a tratar de traer un poco de paz y de sanidad a todas estas víctimas, pero pues sabemos que no tiene precio alguno, ya que estas fueron atrocidades cometidas por unos cuantos contra miles de judíos, violentando esencialmente a los derechos humanos, como ya le hemos mencionado, y hasta tuvo que entrar la Corte Penal Internacional. Y bueno, hubo una persecución penal después de los crímenes, y los nazis y los judíos los juicios de Nuremberg fueron organizados y realizados por 4 potencias vencedoras de la Alemania nazi. Al acabar la guerra, los aliados dejan en el suspenso el sistema judicial alemán y bueno, y es así como esta situación duró un poco hasta que estuvieron dándose pesquisas que paulatinamente llegaron con la captura de más de 173 cabecillas de los más buscados por cometer estos crímenes de guerra tan atroces. Y es así como hemos dado fin a este análisis y esta introspección de lo que son el análisis a la película que hice, que fue la lista de Schindler. Como conclusión personal, puedo darme cuenta que los tratados se pueden violar, mas no se deben. De que se puede, pero esto no debe de estar ocurriendo. Y de todas formas, cuando esto se hace, hay consecuencias. Claro está, como en este análisis y en esta película que pude ver, se violentan los derechos humanos de las personas y los derechos más básicos, como es el derecho a la libertad o el derecho a vivir. Que vaya, o sea, no puede haber nadie que esté violando estos derechos. También se violaron la Convención de Viena y se violentó también el trato a los prisioneros. Y bueno, podemos ver que dentro del marco del derecho internacional, aún así, no queda desprotegida las personas, ya que se puede ver que a través de los juicios de Nuremberg en la Corte Penal Internacional, los tribunales resuelven y pueden ser coercibles y punitivos contra los culpables de delitos de lesa humanidad que tienen que ver y están inmiscuidos con el derecho internacional. Esa es, pues, básicamente mi conclusión y análisis de esta película. Muchas gracias.